Hola, ¿qué tal estáis? En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar las leyes de Thurston, tanto la ley del juicio comparativo como la ley del juicio categórico. Empezaremos con la ley del juicio comparativo. Vamos allá. Vamos con el primer problema, que dice así. A partir de la siguiente matriz de frecuencias observadas, obtenida al utilizar el método de las comparaciones binarias de Thurston, responder a las siguientes preguntas teniendo en cuenta que las frecuencias de cada casilla representan el número de sujetos que han preferido el estímulo columna al estímulo fila. Y nos dan esta matriz de datos. Bien, la interpretación de esta matriz de datos y del método de las comparaciones binarias es el siguiente. A cada juez le dan para elegir entre los estímulos, aquí por ejemplo, entre el 1, el 2 y el 3, le dan a elegir de 2 en 2. Le ponen el 1 y el 2 y tiene que decir cuál prefiere. Entonces, estos números significan lo siguiente. Este 40, por ejemplo, significa que 40 jueces, es el número de jueces, 40 jueces han elegido el estímulo 1, porque es su columna, al estímulo 2. Cuando les han dado a elegir entre el 1 y el 2, 40 han preferido el 1. Este era 1, 2. Si nos vamos aquí, 60 han preferido el 2 al 1. Esto ya nos dice cuántos jueces son en total. Si 40 han elegido el 1 al 2 y 60 el 2 al 1, es porque en total son 100 jueces. ¿Vale? Importante. Continuamos. Por ejemplo, este 70. Tenemos aquí 70. ¿Qué significa? Que 70 jueces han elegido el estímulo 1 frente al 3. Y nos vamos a su simétrico, que es el de aquí, y tenemos 30 que han elegido el 3 al 1. Y evidentemente otra vez suman 100. Y por último, estos 30 han elegido el estímulo 2, la columna, a la fila, al 3. Entre el 2 y el 3, 30 han elegido el 2. Con lo cual, si ya sabemos desde el principio que eran 100 jueces, 70 han preferido el 3 al 2. Y esto es lo primero que hay que entender en el método de las comparaciones binarias. Les ponen 2 a 2 a elegir y eligen entre una y otra. Con lo cual, si 30 eligen el 2, pues 70 eligen el 3, etc. Y en total son 100 jueces en este caso. Bien. Ahora nos pregunta, la ordenación escalar de los estímulos de menos preferido a más preferido sería... Bien, todavía no tenemos gran cosa que hacer, vamos poniendo los datos como los teníamos y lo que vamos a hacer va a ser sumarlos por columnas, ya que nos dice que han preferido el estímulo columna. Si hubieran preferido, si el enunciado nos dijera que habían preferido el estímulo fila a la columna, habría que sumarlos por filas. Normalmente lo especifican y normalmente es por columnas. Entonces, sumamos en este sentido. 40 más 70, 110. 60 más 30, 90. Y 30 más 70, 100. Con lo cual ya tenemos que el menos preferido ha sido el número menor, 90, el 2. Después el 3, estos serían los menos preferidos, el primero de los menos preferidos, este es el segundo de los menos preferidos y después el 1. Es decir, 2, 3, 1. Pues esa ya es la respuesta correcta, es la B. ¿Vale? Aquí no hay que hacer nada más que sumarlos por columnas. Y aquí esta respuesta ya estaría ya resuelta. Pero continuamos, nos preguntan más cuestiones. Que ya es cuando este problema es bastante completo, así que está bien. Nos dicen, el valor escalar del estímulo 2 es, ahora ya nos hablan del valor escalar. Para esto tenemos que ir haciendo unas transformaciones de esta tabla. Hay veces que se suele ordenar en un primer momento de menos a más o de más a menos, pero bueno, entre que nos han dicho de menor a más, no importa, se puede hacer también sin ordenar, lo vamos a hacer tal cual tenemos la tabla.
Lo que sí hay que pasar de la matriz que nos dan a la matriz de proporciones. Para eso lo que tenemos que hacer es cada número de estos, por ejemplo el 40, lo tenemos que dividir entre el total de jueces. Todos estos números hay que dividirlos entre el total de jueces. Recordad que hemos dicho que el total de jueces era la suma de los simétricos, que era 100. Teníamos 100 jueces en total. A veces nos lo dicen, otras veces lo tenemos que deducir sumando los simétricos. Bueno, pues si tenemos 100 jueces, la proporción de cada uno de estos números va a ser dividirlos entre 100. De hecho, vamos a hacer solo una parte, porque con esta parte se puede calcular todo lo demás. Calculando estos tres valores, ahora veremos cómo podemos ir calculando todo lo demás. ¿Vale? Entonces, bueno, para atajar, se puede hacer entero, pero para atajar vamos a hacerlo así, para que veáis cómo se haría. De hecho, en algunos problemas de exámenes nos dan solo esta parte, luego veremos alguno. Entonces, 40 entre 100, estos los tenemos sencillos, 0,4, 0,7, 0,3. Voy a ir poniendo esos números, 0,4, el 2,1 era 0,4, 0,7 y el de aquí, el triángulo, 0,3. Los del medio aquí no nos ponen nada, porque entre el 1 y el 1 pues nadie ha elegido nada, entre el 2 y el 2. En proporciones no hace falta tampoco, pero que sepáis que sería 0,5 la proporción. Pero bueno, no vamos a ponerlo porque luego no nos va a hacer falta tampoco. Nos valdría con estos tres. Y si quisiéramos calcular los simétricos, ¿qué es lo que haríamos? Pues en la matriz de proporciones lo que suman los simétricos es siempre 1, porque la proporción total va a ser 1. Con lo cual también podemos calcular, si este es 0,4, su simétrico es 0,6. Si este es 0,7, su simétrico es 0,3. Y si este es 0,3, 0,7. ¿Vale? Restando 1 menos cada número de estos, 1 menos 0,4, 0,6. 1 menos 0,7, 0,3. Y 1 menos 0,3, 0,7. Ya tenemos la matriz de proporciones. Bien, y ahora tenemos que pasar de esta matriz de proporciones, tenemos que pasar a la matriz de puntuaciones típicas. Esto es importante. Para esto necesitamos la tabla de la normal, que por eso la tenemos aquí. Necesitamos la tabla de la normal, que creo que está en la página 79 del formulario, la tabla de la normal. Y una vez más, nos va a bastar con calcular, con buscar estos tres valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, 0,4. Vamos a poner la tabla bien. 0,4. Tenemos que buscar 0,4 dentro de la tabla. Esto es muy importante. No fuera, sino dentro, el que más se acerque a 0,4. Y el que más se acerca a 0,4 lo tenemos por aquí. Tenemos 0,4013 y 0,3974. El que más se acerca es 0,4013. Vale. 0,4013 que lo tenemos aquí. Pero ese no es nuestro valor. Importante. Lo que hay que hacer ahora es buscar la fila y la columna asociadas a este 0,4013. Porque este de aquí, este valor de aquí, menos 0,2 van a ser las décimas. Y este 5 van a ser las centésimas. Es decir, el valor asociado a la puntuación típica que tenemos que poner en la tabla va a ser menos 0,25. Su fila y su columna. La fila y la columna correspondientes al valor que más se acerca al que tengamos aquí. Bueno, pues 2,1, aquí en 2,1 ponemos menos 0,25. Hacemos lo mismo para el 0,7. Buscamos 0,7, el que más se acerque a 0,7 dentro de la tabla. Y el que más se acerca, tenemos 70,19
y 69,85, este estaría más cerca, 0,6985. No hay mucha diferencia, pero bueno, hay unas 10 milésimas que, bueno, mejor el que más cerca esté. Y ahora, la fila que le corresponda, menos no, positivo, 0,5 y la columna 2, 0,52. Pues apuntamos para el 0,7, apuntamos 0,52 aquí en el 3,1. Y por último buscaremos el 0,3. Y con estos tres ya podemos, ahora os diré cómo ya podríamos calcular. Buscamos 0,3 una vez más dentro de la tabla. 0,3, el que más se acerca, lo tenemos aquí, 0,3015. Vosotros en vuestro formulario lo veréis mejor, 0,3015. Y una vez más buscamos su fila, su fila, que es menos 0,5, y su columna, que es 2 también, menos 0,52. Pondremos aquí menos 0,52. Y con estos tres valores ya no nos hace falta buscar ninguno más. Los de la diagonal van a ser 0, no los ponemos, y los simétricos van a ser los mismos pero cambiados de signo. Si este es menos 0,25, este va a ser 0,25. Si este es 0,52, este va a ser menos 0,52. Y si este es menos 0,52, este va a ser más 0,52. Y así nos ahorramos de andar buscando en la tabla demasiados números. Aunque también es verdad que si no os fiáis y demás, podéis buscar 0,6 dentro de la tabla y veréis cómo os da 0,25. Es una forma también de aseguraros de que todo va bien. Pero si os fiáis, si aquí tenemos menos 0,25, simétrico 0,25. Si aquí tenemos 0,52 menos 0,52 y lo mismo. Bien, ahora ya hemos aprendido a pasar de proporciones a puntuaciones típicas. Y ahora ya continuamos con el problema, que nos pedía el valor escalar. Para el valor escalar lo que hay que hacer es calcular primero la suma por columnas. Sumaremos menos 0,25 más 0,52, que nos da menos 0,25 más 0,52, nos da 0,27. Pues aquí pondremos 0,27. 0,25 menos 0,52 menos 0,27. Y menos 0,52 más 0,52 nos da 0. Y por último, lo que tenemos que hacer es este sumatorio dividirlo entre n, que es el número de estímulos que estamos estudiando, que en este caso son 3. Y al dividir 0,27 entre 3 nos da 0,09. Menos 0,09 y 0. Y estos ya sí que son los valores escalares de nuestros estímulos. Del 1 es 0,09, del 2 es menos 0,09 y 0. Nos pedían el valor escalar del estímulo 2. Del estímulo 2 menos 0,09. Que lo tenemos aquí, con lo cual la respuesta correcta sería la A y ya tendríamos el valor escalar calculado. Sí, este es importante, este problema es muy completo y es muy importante. Y por último, creo que aquí no lo preguntaron en este examen, pero lo suelen preguntar, calcularemos el valor escalar transformado del estímulo 2. Este valor se obtiene desde la última fila que hemos puesto ahí. Bueno, teníamos los estímulos 1, 2 y 3 para no perder el orden, 0,09, menos 0,09 y 0. Y el menor, el negativo, lo tenemos que convertir en positivo. Para lo cual, si este es menos 0,09, le tendremos que sumar más 0,09 para que se nos quede en 0. No en positivo, sino en 0. ¿Vale? Sumaremos más 0,09 para que nos dé, queremos que no esté negativo, que sea 0.
Pero si sumamos este 0,09 se lo tenemos que sumar a todos. 0,09 hacemos una transformación para todos. Le sumamos a todos lo que nos haga falta para que el negativo se nos convierta en 0. Y así ya tendríamos, sumando este 0 y este 0,09, tendríamos todos los valores escalares transformados. Bueno, aquí nos piden el del estímulo 2, que como era el menor y era el negativo, pues va a ser 0. Pero normalmente pues piden el valor escalar transformado de los 3 estímulos. Y con esto ya habríamos terminado el primer problema, que es uno de los más completos. Continuamos con los siguientes. Problema número 2. Una empresa está interesada en conocer cuál de las siguientes compañías aéreas es la preferida por los usuarios: A, B y C. Para ello realiza una encuesta a 1000 usuarios a los que se les solicita que indiquen su compañía preferida. En la siguiente tabla se indica la proporción de usuarios que prefieren la compañía aérea de la columna a la de la fila, una vez más, columna a fila. Y nos dan esta tabla. Esta vez es la tabla de proporciones, con lo cual ya nos han ahorrado bastante trabajo. Y nos piden el valor escalar de las 3 compañías, de las 3. Bueno, vámonos a la tabla. Tenemos que buscar otra vez la tabla de la normal y pasar de puntuaciones de proporciones a puntuaciones típicas. Como hemos dicho antes, y si no lo habéis visto, os lo digo ahora, solo con estos 3 valores que tenemos aquí, buscando estos 3 en la tabla, ya podemos calcular los 3 que nos faltan aquí. Vamos buscando uno a uno. Buscamos 0,05 dentro de la tabla de la normal. Tenemos que buscarlo dentro de la tabla de la normal. Y lo encontramos, 0,05, lo tenemos aquí. Tenemos 0,0495 y 0,505. Nos valdría cualquiera de los dos. Nos vamos a quedar con este, por ejemplo, 0,0505, y su fila y su columna son menos 1,64. Vamos a poner un poco los ítems A, B, C. A, B, C. Las diagonales van a ser 0, no hacen falta poner. Y en el lugar de 0,05 ponemos menos 1,64. Siguiente, 0,10. Buscamos 0,10 dentro de la tabla y vemos, tenemos 0,1093, 1075, 1020. Aquí tendríamos el 0,1003. Su fila es menos 1,28, es decir, menos 1,28. Y por último tenemos que buscar 0,30 dentro de la tabla. 0,30 lo tenemos aquí, 0,3015 o nos quedamos con 0,3015. Su fila menos 0,5 y 2, menos 0,52, menos 0,52. Pues teniendo estos 3 valores podemos calcular los simétricos sin buscar en la tabla, aunque si queréis comprobarlo lo podéis mirar. BA menos 1,64, pues AB cambiado de signo, 1,64. AC menos 1,28, aquí 1,28. Y menos 0,52, su simétrico 0,52. Ahora, para calcular los valores escalares, lo que tenemos que hacer es sumarlos. Sumamos estas columnas, menos 1,64 más menos 1,28
Un segundo, no lo encuentro. Menos 2,92. Menos 2,92. 1,64 más menos 0,52. 1,32. No. 1,12, perdón. Y 1,28 más 0,52, 1,8. Y ahora lo que tenemos que hacer para el valor escalar es dividir entre el número de estímulos, que es 3. Menos 2,92 entre 3 menos 0,97. 1,12 entre 3, 0,37. Y 1,8 entre 3, 0,60. Y estos ya sí que serían los valores escalares de A, B y C. Y tenemos aquí la opción menos 0,37, perdón, menos 0,97, 0,37, 0,60. Exactamente la opción C. Y así ya lo tendríamos. Pero nos preguntan más cuestiones. Ahora nos piden calcular los valores escalares transformados y el orden de preferencia. Transformado significa que el negativo se tiene que convertir en positivo. Vamos a volver a poner esta última columna, menos 0,97, 0,37, 0,60. Y lo que vamos a tener que añadir a los tres es más 0,97 para que este primero se nos convierta en 0. Sumamos aquí 0,97 y nos da 1,34. Y 0,60 más 0,97, 1,57. Y el orden nos sale bien. Este era el A, el B y el C, y va de menor, A sería el menor, B siguiente y siguiente C. A0, B 1,34, C 1,57, la opción correcta es la B. Y ya estaría. Problema número 3. Si después de aplicar el método de las comparaciones binarias para calcular los valores escalares de 6 estímulos, la suma de las columnas de puntuaciones típicas es menos 7,04, menos 2,58, 0,96, 2,08, 2,34, 4,24, los valores escalares transformados de los 6 estímulos son los siguientes en el mismo orden. Bien, aquí ya solo nos dan las puntuaciones típicas. Vamos a ir poniéndolas. Menos 7,04, menos 2,58, 0,96, 2,08, 2,34 y 4,24. Bueno, pues para calcular primero tenemos que dividir estos sumatorios entre el número de estímulos, entre n, que son 6 estímulos. Dividiendo cada número de estos entre 6, obtenemos menos 1,17, menos 0,43, 0,16, 0,35, 0,39 y 0,79. Esto ya sería el valor escalar, pero como nos lo piden transformado, tenemos que sumar a cada uno de ellos el menor valor para que el valor negativo, este menos 1,17, que es el menor de todos, se tiene que convertir en 0. Para ello sumamos a todos más 1,17. Este se nos convierte en 0, este nos da 0,74, 1,33, 1,52, 1,56 y 1,88.
y estos ya sí que son los valores escalares transformados. Estos sí que serían. Lo buscamos aquí y tenemos la opción C, nos ha salido exacta. Y aquí ya terminaría. Comenzamos ya con los problemas sobre juicio categórico. Este problema dice lo siguiente. Los resultados que se presentan a continuación representan la asignación realizada en la prueba de jueces a un determinado ítem para evaluar el grado de satisfacción de los adolescentes con un juego de vídeo. Y nos dan la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el número de jueces que ha dado esa valoración a ese ítem. Por ejemplo, ha habido 20 jueces que le han dado un 1, ha habido 30 jueces que han dado un 2, etc. Y nos piden calcular el valor escalar del ítem. El valor escalar del ítem en el juicio categórico es la mediana. Hay que calcular la mediana. Para ello tenemos esta fórmula, pero para utilizar esta fórmula tenemos que seguir los siguientes pasos. Etapa número 1. Tenemos que realizar la tabla de frecuencias acumuladas. Después calcularemos n entre 2. En la etapa 3 buscaremos en la tabla de frecuencias acumuladas el primero que se pase de n medios. Y ese será nuestro intervalo mediano en el que tenemos que aplicar la fórmula, que sería el paso 4. Vamos a ello. Vamos a ir calculando primero, siguiendo estos pasos, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada comienza con la frecuencia absoluta, 20, y le vamos sumando los siguientes. 20 más 30, 50, más 20, 70, más 20, 90, más 60, 150, más 20, 170, más 20, 190 y más 10, 200. Tenemos que llegar, si nos habían dicho cuántos jueces eran, pues tenemos que llegar al mismo punto. Tenemos 200 jueces. Continuamos los pasos. Ahora calculamos n medios, es decir, 200, que es el número de jueces, entre 2. Y nos da 100. Tercer paso. Buscamos en FA el primero que se pase de 100. 70, 90, 150. Aquí tenemos el primero que se pasa de 100. Pues este va a ser nuestro intervalo mediano. Tenemos que aplicar la fórmula a este intervalo. Bien, la fórmula dice que la mediana es LI, que es el límite inferior. Bueno, aquí cuando tenemos las categorías discretas, 1, 2, 3, 4, 5, cada categoría de estas se pone como intervalo, le restaríamos 0,5 y le sumaríamos 0,5. Por ejemplo, la primera categoría, este 1, iría de 0,5 a 1,5. El 2 iría de 1,5 a 2,5. El 3 iría de 2,5 a 3,5, siempre restándole 0,5 y sumándole. Nuestro intervalo, el que nos interesa, el del 5, venía desde 4,5 hasta 5,5. Con lo cual, este 4,5 es nuestro límite inferior. Empezamos con 4,5. Más, la fórmula continúa diciendo I es la amplitud del intervalo. Siempre suele ser 1, porque van de 1 en 1 en principio, pero sería la amplitud del intervalo, es decir, 1 entre. Seguimos con la fórmula. FD. FD es la frecuencia absoluta. Se puede pensar aquí en frecuencia directa de nuestro intervalo, que sería 60. No confundir con 150, sino 60. ¿Vale? La directa. 60. Y ahora, por n medios, que hemos dicho que son 100, menos FB. Y FB es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. O lo podemos pensar en F bajo. Bajo nuestro intervalo
la acumulada que nos queda, ¿vale? Que en este caso sería 90. ¿Vale? Y así calcularíamos la mediana. Repasamos, límite inferior. De la categoría que tengamos le restamos 0,5 más la amplitud del intervalo, normalmente 1. FD, frecuencia directa de nuestro intervalo mediano, por n medios menos FB acumulada de la anterior. Y aquí ya el resultado que nos dé será la mediana, será el valor escalar del ítem. ¿Sí? Y aquí habríamos calculado el valor escalar. Continuamos con el mismo problema, pero ahora nos piden calcular el coeficiente de ambigüedad del ítem. Coeficiente de ambigüedad. Lo tenemos en la página 4, la fórmula del coeficiente de ambigüedad es Q3 menos Q1, siendo Q3 el cuartil 3 y Q1 el cuartil 1. También tenemos ahí mismo la fórmula de los cuartiles, ¿vale? Esta nos sirve tanto para el 1 como para el 3. Está un poco distinta a la fórmula de la mediana, pero viene a ser lo mismo. Tendríamos límite inferior, amplitud del intervalo, aquí la K en Q1 será un 1 y en Q3 será un 3, menos FB, que es la acumulada que nos queda por debajo, y FD, que es la frecuencia directa. Para calcularlo tendríamos que hacer las mismas etapas que hemos hecho para la mediana. Etapa 1, realizar la tabla de frecuencias acumuladas. Etapa 2, esta vez para Q1 calcularíamos n cuartos y para Q3 calcularemos 3n cuartos. Después buscamos en FA el primero que se pase de n cuartos o de 3n cuartos respectivamente y será nuestro intervalo cuartílico en ese caso y aplicaremos la fórmula. Bien, he vuelto a poner la fórmula de las frecuencias acumuladas que ya la teníamos calculada en el apartado anterior con los 200 jueces. Entonces, continuamos por la etapa 2. Tenemos que hacer para Q1 dividir 200 entre 4. Nos da 50. Y ahora buscamos 50 en las frecuencias acumuladas. De tal forma que en este caso es un poco peculiar, ya que tenemos el mismo 50, lo tenemos en una de las categorías. Cuando ocurre esto, cuando nos coincide directamente en la categoría, no hace falta aplicar la fórmula. El cuartil o la mediana podría ser, o quien sea, va a ser el límite, esta vez superior de ese intervalo del que estamos hablando, ¿vale? Del que le coincide, no el que se pasa, sino el que le coincide. Es decir, el límite superior en este caso, aquí tendríamos como límite inferior de 2, le restamos 0,5 y tendríamos 1,5 y el superior sería 2,5. Pues ya tendríamos nuestra Q1 directamente, 2,5 y no nos haría falta aplicar toda la fórmula. Aunque si queréis aplicarla veréis que también nos saldría. Pero tendríamos que coger el primero que se pasa de 50, sería el siguiente intervalo. Tendríamos que hacer la fórmula con esta parte, con la del 3. ¿Vale? Yo recomiendo aprenderse el atajo y cuando nos coincida acordarse de que tomamos el límite superior y así acabamos enseguida. Ya tendremos el Q1. Ahora vamos a por el Q3. Para Q3, el primer paso lo que hay que hacer es 3n cuartos, 3 por n entre 4. Es decir, 3 por 200 entre 4 nos da 150. Los siguientes pasos son, como siempre, buscar en las frecuencias acumuladas el primero que se pase de 150. Y aquí nos ocurre lo mismo, que nos coincide. No tiene por qué coincidir el Q1 y el Q3. Bueno, aquí nos coincide también, con lo cual, tomando el límite superior de 5, tendríamos ya nuestro Q3. Y el límite superior de 5 es 5,5. ¿Sí? Y ahora ya podríamos calcular nuestro coeficiente de ambigüedad, que es Q3 menos Q1,
5,5 menos 2,5 nos da un total de 3. Ese sería nuestro resultado 3, que lo tenemos aquí. Y con esto ya habríamos calculado el coeficiente de ambigüedad. Os dejo a vosotros probar, que sí que sale lo mismo aplicando la fórmula, pero siempre no olvidéis tomando el que se pasa, es decir, el siguiente. Un grupo de 20 jueces clasificaron los ítems de una escala de actitudes en 11 categorías. A continuación aparece la valoración que los jueces hicieron del ítem 2. Y nos dan una tabla en la que nos aparece jueces, juez 1, juez 2, 3, 4, valoración 5, 4, 4. Hay que entender bien esta tabla, porque es la dificultad que tiene este problema. No es una tabla al uso como estamos acostumbrados, como por ejemplo sería esta tabla en la que tenemos la escala 1, 2, 3, número de jueces, 20 jueces, 30, 20. No es una tabla así. Nuestra tabla es diferente. El juez 1 es una persona, pues es el juez Miguel. El juez 2 es otra persona, pues la jueza Laura. El juez 3 es otra persona y cada uno ha dado una valoración del ítem 2 del 1 al 11. Pues el juez 1, ha dado como valoración 5. El 2 le ha dado un 4, el 3 le ha dado un 4. Entonces, para calcular el valor escalar, que es lo que nos piden, tenemos que calcular la mediana, sí. Pero antes de eso tenemos que hacer una nueva tabla. Y es la dificultad que tiene este problema. Es transformar esta tabla que nos dan en una tabla nueva que tiene que tener las categorías y después la frecuencia absoluta. Categorías tendríamos que poner desde el 1 hasta el 11. Pero vamos mirando. La categoría 1. ¿Alguien le ha dado valoración 1? De todos estos jueces vamos mirando y nadie le ha dado un 1. El 2 tampoco. Podríamos poner 1 y como frecuencia 0. 2, 0. 3. 3 sí. Aquí ha habido un juez, que es el juez número 7, que nos da igual quién es, pero es un juez que ha dado un 3. No hay más. Pero así vamos a ir haciendo la tabla de las categorías. 3. Vemos también que también le han dado un 4, le han dado un 5, un 6 y hasta un 7. Nadie le ha dado, si os fijáis en las valoraciones, nadie le ha dado ni le han dado hasta 7. Nadie le ha dado 8, 9, 10 ni 11. Entonces no nos hace falta hacer esa tabla. Nos vale con esto. Y ahora hay que ir contando. Valoración 3. Ha sido un juez el que ha dado. Vale, pues un juez. Vamos a borrar esto un poco para que vayamos contándolo bien. Valoración 4. Pues le han dado el 4. Este juez, 3, 4, 5, 6 y 7 jueces han dado un 4 de valoración. Pues esa es la frecuencia absoluta. Para la categoría 4, 7. 5. El 5 le han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jueces. Pues la frecuencia va a ser 7. 6. La valoración 6. Le han dado un juez, 2, 3, 4 jueces. Pues aquí pondremos un 4. Y la valoración 7 le ha dado un solo juez. Este ya lo habíamos puesto. Un juez ha dado la valoración 7. Y ahora ya tendríamos la tabla de las frecuencias absolutas. Ya podríamos calcular la mediana, realizando la tabla de frecuencias acumuladas a partir de aquí. Pues vamos a hacer hasta aquí y luego ya lo podéis seguir vosotros. Acumulada, este sería un 1, más 7, 8, más 7, 15, más 4, 19, más 1, 20. Y aquí están los 20 jueces. ¿Vale? Habíamos dicho desde el inicio que eran 20 jueces. Pues esta era la dificultad de este problema, que no nos daban la tabla tal y como estamos acostumbrados. A partir de aquí
calcularíamos directamente ya la mediana, calculando n medios y con la fórmula de la mediana que tenéis en el formulario y demás. Este problema dice así: se quiere elaborar una escala de actitudes utilizando el modelo de la ley del juicio categórico. En la tabla adjunta se recoge el porcentaje de jueces que asignó un determinado valor a cada uno de los ítems. La escala tiene 11 categorías y nos dan esta tabla en la que nos ponen ítem 1, 2, 3, 4 y 5 y porcentaje de jueces 25%, 50%, 75%. Bueno, y nos van dando aquí los valores. Recordemos que el 25% sería como el percentil 25 y el percentil 25 es lo mismo que el primer cuartil, Q1. 50% sería el percentil 50, que es la mediana. Y 75% sería el percentil 75, que es Q3. Si nunca habéis visto esta tabla, al principio puede chocar un poco y no entender muy bien de lo que nos están hablando, pero si la entendemos, todo el problema después es muy sencillo de continuar. Primero nos pide el valor escalar del ítem 4. Valor escalar. El valor escalar hemos dicho que es la mediana. Nos vamos al ítem 4 y la mediana es el P50, es decir, 9,1. Pues no hay nada más que calcular. La mediana del ítem 4 es 9,1 y ese es el valor escalar. Es decir, tendríamos la respuesta B. Y ya estaría, no habría ni que calcular nada. Continuamos. Nos preguntan también, ¿se debería mantener en la escala el ítem 5? Ahora nos hablan del ítem 5. Mantener la escala y nos van dando opciones. Sí, porque su coeficiente de ambigüedad es mayor, menor que 2, menor que 3. Nos habla del coeficiente de ambigüedad. Para mantener, en principio, un ítem en una escala, el coeficiente de ambigüedad tiene que ser mayor que 2. Aunque en las escalas de 11 categorías dice el libro que se puede llegar hasta 3. Pero siempre que el valor escalar sea un valor neutral, es decir, si tenemos 11 categorías, si el valor escalar está entre 5,5 y 6,5, el coeficiente de ambigüedad podría llegar hasta 3. Vamos por partes. Calculemos primero el coeficiente de ambigüedad y hablamos de lo que nos dio. El coeficiente de ambigüedad hemos dicho también en el ejercicio anterior que es Q3 menos Q1. Estamos hablando del ítem 5, Q3 es P25 y ese es Q1 y Q3 es P75. Es decir, el coeficiente de ambigüedad va a ser 10 menos 7,3, que nos da 2,7. Entonces, podríamos estar en el caso de que pueda llegar hasta 3, pero para eso, vuelvo a decir, el valor escalar tendría que ser neutral. Y sin embargo, el valor escalar del ítem 5 es 8. No está entre 5,5 y 6,5. Entonces no nos vale lo del 3. En cuanto este 2,7 es mayor que 2, se supone que tenemos que eliminar este ítem porque es demasiado ambiguo. Entonces, ¿se debería mantener? No se debería mantener, porque su coeficiente de ambigüedad es mayor que 2. Con lo cual la respuesta correcta es la C. Bien, y todavía nos preguntan una cuestión más. Nos dicen, si un sujeto estuviera de acuerdo con el enunciado de los ítems 2, 3 y 4, su puntuación en la escala sería, tenemos en el formulario en la página 4, la puntuación escalar del sujeto. Esta fórmula que dice que es el valor escalar de los ítems en los que está de acuerdo entre el número de ítems en los que está de acuerdo. Nos dice que está en los 2, 3 y 4.
El valor escalar de ellos, recordemos, es la mediana. Pues necesitaríamos la mediana del ítem 2, del ítem 3 y del ítem 4. Y calcularíamos una especie de media entre ellos, es decir, el valor escalar de este sujeto será 5,6 del ítem 1, 2, más 7, más 9,1, todo ello entre 3. Y hacemos la cuenta con la calculadora y nos sale 7,23. Es decir, la opción correcta es la A. Bien, vuelvo a decir, este problema, si nunca habéis visto la tabla así, os puede llevar a confusión. Una vez de que entendéis la tabla, es muy sencillo. Repasarlo antes del examen, por si acaso, porque esto nos da 3 puntos muy sencillos y muy rápidos. Bueno, y hasta aquí todo lo relativo a Thurston y sus dos leyes, la del juicio comparativo y la ley del juicio categórico. Espero que os haya gustado la clase de hoy y ya sabéis repasarla porque siempre cae en los exámenes y son unos puntitos que nos podemos llevar. Hasta la próxima clase. ¡Agur!